Hola, en este cuarto encuentro o cuarta entrega de la materia Teoría General de los Contratos, presentaremos brevemente la representación y poder. Tengamos presente que la representación es la actuación jurídica en nombre de un tercero. Trata del ejercicio de los derechos por otro, es decir, no a título propio, sino en nombre y representación de otro. La representación puede encontrar tres causas posibles y esas causas fuentes posibles van a tener una correspondiente clasificación o una correlativa clasificación. Así, una de las representaciones, de acuerdo a su fuente, puede ser legal, aplica en este caso para suplir la capacidad restringida o incapacidad de ejercicio de ciertas personas, por ejemplo, los padres respecto de sus hijos menores, también el caso de los tutores, de los apoyos y de los curadores. Luego tenemos la representación orgánica, que esta surge de la teoría del órgano de las personas jurídicas de derecho privado, que se rigen de acuerdo a sus estatutos fundacionales y o contrato societario. Finalmente, la tercera se puede clasificar como voluntaria. ¿Por qué? Porque la fuente parte de la voluntad de la persona humana y en este caso es aplicada en nuestra materia y depende de un acto jurídico de apoderamiento. Vale aclarar que también un representante o un órgano de representación de una sociedad puede también otorgar un poder a favor de un tercero para que actúe en determinado negocio jurídico. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este acto de apoderamiento? Nos centramos ahora en la representación voluntaria. Bueno, este acto es jurídico, unilateral y de carácter recepticio, es decir, lo otorga el representado, que va a ser el poder dante, sin necesidad del asentimiento del representante o apoderado, independientemente de que exista un mandato, como luego vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos? Y bueno, los efectos son que los actos jurídicos celebrados por el representante, siempre que se encuentren en los límites de la ley y del poder, obligan al representado como si él mismo estuviera celebrando o ejecutando determinado acto jurídico. ¿Cuáles son las limitaciones y la oponibilidad frente a terceros? En principio, rige la presunción iuris tantum de que las mismas son inoponibles frente a terceros, es decir, las facultades que contiene el acto de apoderamiento debe estar en conocimiento de ese tercero o deben haberse podido conocer actuando ese tercero de manera diligente. Pero en principio yo debo dar a conocer esas facultades para poder de alguna manera después decir que ese tercero actuó de buena fe y que no puede decir que no conocía las facultades porque yo se las hice saber. Generalmente esto radica en la entrega de una copia que el tercero puede pedir. Si se trata de un poder general, entonces pide una copia rubricada por el poder dante en original. Pero de alguna manera ese tercero, para que yo le pueda hacer oponible esas facultades y esos límites del poder, yo le tuve que haber entregado una copia o este tercero pudo haber conocido actuando diligentemente. Si no, iuris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, yo no puedo invocar esas facultades frente a un tercero. ¿Cuál es la forma? La forma del acto de apoderamiento debe ser otorgado con la misma del acto que el representante debe ejecutar. Es decir, si tengo que a través de un apoderado firmar una escritura pública, entonces el poder debería hacerlo también por escritura pública. Si tengo que hacer una compra-venta que no se trate de un inmueble o de un bien registrable, puedo otorgar en instrumento particular firmado esas facultades para que otro en mi nombre pueda adquirirlas. En ese caso
No necesariamente el poder debe ser hecho en escritura pública, depende cuál va a ser el acto que debe otorgar el representante. Rige el paralelismo de las formas. Bueno, la actuación en y dentro del ejercicio del poder obliga al tercero y al representado, pero la actuación en nombre de otro representado siempre debe aparecer claramente en el acto, si no queda obligado el representante, como si actuara por derecho propio. Es decir, cuando el representante va a actuar en nombre de otro, tiene que hacerlo explícito, y cuando suscribe ese acto o ese contrato, debe decir al final que actúa por poder de determinada persona, y en tal caso, sucintamente, decir qué fecha se otorgó el poder, si fue por escritura, bajo qué folio, en qué protocolo se otorgó ese poder y demás. Es decir, individualizar ese acto de apoderamiento, sea por instrumento público o por instrumento privado. Finalmente tenemos la distinción entre poder y mandato. Algo dijimos recién, y básicamente el poder ya lo definimos como un acto jurídico unilateral, en tanto el mandato como contrato siempre va a ser por lo menos bilateral. En este caso se trata de un contrato bilateral. Además de ser un acto jurídico bilateral porque se trata de un contrato, también el contrato encuentra obligaciones de ambas partes, ¿sí?, en el mandato. Este último está regulado en la parte especial y se lo presume oneroso, salvo estipulación en contrario. Generalmente el poder se otorga en el marco de un contrato de mandato, pero si el poder se otorgara sin que existiera un contrato de mandato, bueno, de tener que actuar el poderdante una vez que recibe el poder, lo hará como un gestor de negocios. Después tenemos una situación particular que es el poder aparente, que se da cuando alguien hace creer verosímilmente a un tercero que obra en representación de otro. Ello en virtud de una representación tácita que aparenta según las razonables circunstancias del caso. Así se presumen iuris tantum los casos de poder aparente en los tres incisos que menciona el artículo 367. Para dar un ejemplo de la vida cotidiana, cuando uno entra, por ejemplo, a un local comercial y alguien lo atiende en el mostrador y luego va a la caja a pagar, no estamos ahí requiriendo el acto de apoderamiento por el cual se le otorgan a esa persona para poder percibir el precio de lo que haya adquirido. En ese caso hay una apariencia jurídica de que a quien le estoy pagando tiene representación en ese caso para percibir el precio y por lo tanto estoy pagando bien. Las circunstancias me indican de que ahí hay una apariencia jurídica de representación. En cuanto a la extinción del poder, bueno, es un acto esencialmente revocable. ¿Por qué? Porque el poder es intuito personal, reposa en la confianza de la persona del representante. Y en principio la muerte del representante o representado extingue el poder, es decir, no se transmite a los sucesores universales. No obstante, hay casos especiales de efectos del poder que son post-mortem y también hay un supuesto especial de poder irrevocable, es decir, donde lo revocable se invierte y se hace irrevocable, pero eso tiene que estar especificado en el poder, y el caso de los efectos más allá de la muerte del poderdante también es un supuesto especial. Está contemplado en el artículo 380, incisos A y B del Código. Bueno, hasta aquí en apretada síntesis hemos visto lo que es representación y poder, es decir, la representación voluntaria, que es la que interesa a nuestra materia, como dijimos al inicio. Agradezco la atención de todos ustedes y será hasta el próximo encuentro.